Mi nombre es Javier y soy guardia de seguridad en una bodega aurrerá en Puebla. Trabajo en turnos nocturnos desde hace años, acostumbrado a la soledad y a los silencios que solo se rompen con el zumbido lejano de las máquinas y el murmullo del aire acondicionado. Sin embargo, aquella madrugada cambiaría mi percepción de lo real y me sumiría en una pesadilla de la que no he logrado despertar. Aquella noche comenzó como cualquier otra. Mi rutina era encender las cámaras de seguridad, recorrer mentalmente los pasillos y revisar las áreas menos transitadas de la tienda. Pero algo en el ambiente se sentía diferente, como si la oscuridad hubiera adquirido una presencia inquietante. Sentí un frío inusual, una sensación de que no estaba solo, a pesar de saber que en la tienda, a esas horas, no había clientes ni empleados. Mientras examinaba las grabaciones del turno anterior, mis ojos se detuvieron en el área de ofertas. Allí, entre estantes desordenados y productos a mitad de precio, apareció una imagen que me heló la sangre. Una niña vestida de blanco, de mirada ausente y rostro inexpresivo, deambulaba silenciosamente. Lo más perturbador era su presencia inexplicable. La imagen mostraba a la pequeña en una posición fija, como si supiera exactamente dónde debía estar, y no respondía a la iluminación ni a la cámara. Cuando corrí a recorrer el pasillo, no había ni rastro de ella. El espacio estaba vacío, salvo por la fría y monótona luz de emergencia que se colaba por la puerta trasera. Intenté explicarme lo sucedido con lógica, quizás una interferencia técnica, un error en el sistema o incluso una broma macabra. Pero algo en mi interior me decía que aquello iba más allá de un simple fallo. Decidí profundizar en la grabación, retrocediendo cuadro por cuadro, y fue entonces cuando descubrí lo más inquietante. La niña ya estaba presente en la imagen desde el primer instante, antes de que encendiéramos las cámaras, como si hubiera existido en ese espacio mucho antes de que la tienda abriera sus puertas al público. Esa revelación me dejó paralizado. Durante días siguientes, mi turno se transformó en una sucesión de momentos extraños. Las cámaras parecían captar movimientos imperceptibles en otros pasillos, sombras que se deslizaban por detrás de las góndolas, destellos de figuras que desaparecían al intentar enfocar la imagen. En varias ocasiones, mientras caminaba por la tienda en silencio, creí escuchar susurros casi inaudibles, voces que se mezclaban con el murmullo de la maquinaria. El ambiente se volvió opresivo, y cada paso que daba resonaba en una soledad abrumadora. No pude evitar sentir una conexión casi personal con esa aparición. Las noches se volvieron interminables, plagadas de la incertidumbre de si era producto de mi imaginación o si algo verdaderamente sobrenatural habitaba en esos pasillos. Investigaciones en silencio y en solitario comenzaron a formar parte de mi rutina. Durante mis descansos, indagué en archivos antiguos y recortes de periódicos, buscando alguna pista de alguna tragedia o suceso que explicara la presencia de aquella niña. Descubrí rumores olvidados, historias de una pequeña que había desaparecido misteriosamente hace décadas y que, según algunas leyendas urbanas, se aparecía en lugares donde había ocurrido algún suceso trágico. La atmósfera en la tienda se tornó cada vez más lúgubre. Una noche, mientras revisaba una de las cámaras en el pasillo de cajas, observé como una sombra, similar a la silueta de la niña, se desplazaba con lentitud hacia la sección de productos perecederos. El sonido de mi respiración se mezclaba con el murmullo distante de los refrigeradores, creando una sinfonía macabra. El miedo se apoderó de mí, y por primera vez, dudé de mi capacidad para continuar en mi labor. Me encontré recorriendo la tienda con una mezcla de valentía y desesperación. Decidí seguir las rutas que la figura parecía trazar, como si quisiera llevarme hacia algo que yo no podía comprender. Mientras avanzaba por los pasillos, la luz tenue de las linternas y la vibración de mis pasos eran los únicos indicadores de mi presencia en un entorno que parecía estar vivo, observándome. En cada esquina, en cada reflejo en los espejos sucios del almacén, creía ver fugazmente el vestido blanco ondeando, como si la niña estuviera en un perpetuo luto por algo olvidado. Con el paso de las semanas, los fenómenos se intensificaron. Empezaron a manifestarse objetos que se movían solos, cajas que caían sin explicación y puertas que se abrían de par en medio de la noche. La seguridad técnica intentó reconfigurar las cámaras y revisar el sistema eléctrico, pero nada parecía revertir la sensación de que la tienda estaba siendo reclamado por una presencia antigua y dolorosa.
Cada inspección me dejaba con la sensación de que estaba invadiendo un territorio sagrado, un rincón donde el pasado se negaba a ser olvidado. Una madrugada, mientras la tienda permanecía en silencio, me vi forzado a enfrentarme a lo inexplicable. Estaba en la sala de vigilancia cuando, de repente, la imagen de la niña se materializó de nuevo en la pantalla principal. Esta vez, la figura se acercaba lentamente, su rostro pálido y sus ojos vacíos transmitían una mezcla de tristeza y desesperación que me llegó al alma. La sensación de impotencia era abrumadora, y por un instante, pensé que todo aquello era un reflejo de mis propios miedos. Sin embargo, el frío que recorría mi espalda y la inexplicable vibración en el aire confirmaban que lo que veía era mucho más que una simple alucinación. Decidí entonces dejar de lado cualquier intento de racionalización. Era momento de enfrentar el misterio de frente. Con una mezcla de determinación y terror, salí de la sala de vigilancia y recorrí cada rincón de la tienda en busca de alguna pista que me ayudara a entender la procedencia de aquella aparición. En la sección de ofertas, donde todo había comenzado, encontré marcas en el piso, huellas frías y húmedas que parecían llevar hacia una zona olvidada de la bodega. Aquellas señales no eran obra del azar, parecían el eco de un pasado doloroso que se negaba a desaparecer. Mis investigaciones nocturnas me llevaron a descubrir que, años atrás, la tienda había sido testigo de una tragedia en la que una niña desaparecida se convirtió en el centro de innumerables rumores. Algunos decían que su espíritu no había encontrado reposo, que vagaba en busca de algo que le fuera arrebatado en su corta vida. El peso de esta revelación era insoportable, y cada nuevo hallazgo me hacía sentir que yo también formaba parte de esa historia olvidada, un relato que el tiempo no había logrado enterrar. El terror se transformó en una obsesión. Cada noche, al encender las cámaras, mi corazón se aceleraba con la esperanza y el temor de ver aquella figura nuevamente. La sensación de ser observado se hizo tan constante que incluso durante mis momentos de descanso, sentía la mirada de la niña sobre mí, como si sus ojos imploraran ser liberados de un destino incierto. Mis compañeros notaron mi cambio, en mis silenciosos gestos y en la mirada perdida que a veces se asomaba en mi rostro, se reflejaba el peso de un secreto que solo yo parecía conocer. Una noche, mientras revisaba una grabación antigua, vi algo que me dejó sin aliento. La niña, en una secuencia apenas perceptible, parecía interactuar con el entorno, sus pequeños dedos rozaban estanterías y, en un parpadeo, dejaban una estela de sombra que se extendía como un presagio. Aquello no era obra de la tecnología, sino un mensaje, un grito silencioso del más allá que clamaba por ser escuchado. No pude evitar sentir que estaba al borde de descubrir un vínculo entre el pasado y el presente, entre una inocencia truncada y la implacable soledad de la noche. Conforme avanzaban los días, mi experiencia se volvió una espiral de incertidumbre y angustia. Los ruidos inexplicables se multiplicaban y la tienda, que antes era un espacio meramente comercial, se había transformado en un escenario de recuerdos y sombras. En cada cruce de pasillos, en cada esquina oscura, la figura del vestido blanco parecía reaparecer, como si quisiera advertirme de que algo irreparable y antiguo se escondía en esos muros. El miedo se había convertido en mi compañero inseparable, y mis noches de insomnio eran testimonio de una lucha interna entre la razón y lo inexplicable. Una madrugada en particular, mientras el reloj marcaba la hora en que la mayoría ya dormía, algo cambió radicalmente. Mientras revisaba la última tanda de grabaciones, vi cómo la imagen de la niña se distorsionaba y, por un breve instante, se mezclaba con escenas de la tienda antes de que fuese inaugurada. La imagen parecía retroceder en el tiempo, revelando destellos de una realidad olvidada, una tienda casi desierta, con paredes desconchadas y una atmósfera cargada de melancolía. La niña, en ese contexto, parecía ser la única testigo de una historia de abandono y desesperación, un relato en el que su voz había sido silenciada hace mucho tiempo. La idea de que yo podía haber sido testigo, incluso sin saberlo, de la presencia de esa sombra del pasado me llenó de una angustia que desbordaba la razón. Esa revelación me impulsó a actuar. Decidí hablar con algunos veteranos que, aunque reticentes al principio, comenzaron a compartir conmigo anécdotas y susurros sobre eventos inexplicables en la tienda. Cada historia, contada en voz baja y con la mirada perdida,
reforzaba la idea de que la presencia de la niña no era un simple error técnico, sino una manifestación de un dolor ancestral que seguía latente en esos pasillos. La tienda se había convertido en un santuario de recuerdos, un lugar donde el olvido había dejado cicatrices que se negaban a sanar. La obsesión por comprender aquello me llevó a realizar visitas fuera de mi turno, incluso en horas de la madrugada, cuando la tienda estaba completamente a oscuras. Caminaba entre los estantes, sintiendo que cada paso me acercaba a un abismo del que no podía escapar. El silencio era absoluto, roto únicamente por mis propios latidos y el eco lejano de pasos que, en ocasiones, parecían imitar los míos. Mi mente, saturada de imágenes y susurros, empezó a divagar en teorías sobre la naturaleza de la existencia. ¿Podrían los recuerdos ser tan intensos como para traspasar los límites del tiempo? ¿Podría un alma tan herida aferrarse a un lugar hasta volverse parte de él? El clímax de esta experiencia llegó en una noche en la que, al volver a la sala de vigilancia, encontré una escena que desafiaba toda explicación. Las cámaras, usualmente frías y mecánicas, mostraban ahora una secuencia en la que la niña se desvanecía lentamente, su figura etérea fundiéndose con la oscuridad del fondo. Por un par de minutos eternos, el rostro de la niña apareció en la pantalla, mirando fijamente, como si quisiera implorarme que no olvidara el dolor que representaba. Aquello no era solo una imagen, era una advertencia. Sentí que, en ese instante, la tienda había dejado de ser un simple lugar de trabajo para convertirse en el escenario de una tragedia que clamaba ser redimida. Ahora, mientras escribo estas líneas, aún me persigue la duda de que fue real y que producto de mi mente desgastada por el terror. El eco del vestido blanco y la mirada vacía se han convertido en una constante en mi vida, recordándome que, a veces, el olvido no es la ausencia sino la presencia silenciosa de un dolor eterno. Esa niña, cuya existencia parecía haberse congelado en el tiempo, me ha dejado una marca imborrable. La experiencia me ha enseñado que hay secretos en la oscuridad que no se pueden borrar con la luz del día, y que el pasado, por muy lejano que parezca, siempre encuentra la manera de regresar. Cada madrugada, al encender las cámaras, mi corazón se acelera con la incertidumbre de encontrar nuevamente aquella figura. La bodega Aurrerá se ha convertido en un cruce de caminos entre la realidad y el olvido, un lugar donde los susurros del pasado se funden con el ruido cotidiano de la modernidad. Y mientras continúo mi vigilia, me pregunto si algún día encontraré la respuesta a la pregunta que me atormenta: ¿cuál es el propósito de esta presencia? ¿Será un llamado para redimir un error olvidado, o simplemente el eco de una tragedia que la historia se negó a enterrar? Hoy, al relatar lo que me ha sucedido, mi voz tiembla entre el miedo y la desesperación. No pretendo que nadie crea en lo sobrenatural, pero cada imagen, cada sombra y cada escalofrío que he vivido me aseguran que algo antiguo y doloroso aún habita entre los estantes de aquella tienda. Mi existencia se ha entrelazado con la historia de esa niña, y cada noche, en la soledad del turno, siento que su presencia me guía hacia un destino incierto, un destino marcado por el eco del olvido y el peso del pasado. Quizás, en algún rincón olvidado de la tienda, se encuentre la clave para liberarla, para acabar con la maldición de esa presencia silente. Hasta entonces, mi relato sigue siendo un testimonio de lo inexplicable, una confesión de que a veces, en los lugares más comunes, se esconden secretos tan oscuros que ni la más tenue luz puede disiparlos. Y así, cada noche, mientras la bodega Aurrerá permanece en un letargo inquietante, sigo adelante, sabiendo que la mirada de aquella niña vestida de blanco me acompaña, recordándome que hay historias que no pueden ser olvidadas, por muy dolorosas que sean. No puedo evitar preguntarme si, en el fondo, la tienda es más que un simple establecimiento comercial. Es el escenario de un drama silencioso, una suerte de altar donde los recuerdos y el dolor se funden en una presencia tangible. Cada vez que reviso las cámaras y vuelvo a ver ese vestido flotante, siento que estoy siendo testigo de un fragmento de historia que el tiempo no quiso sepultar, una historia de horror y redención que se resiste a ser olvidada. Y aunque a veces el miedo me paralice, también sé que debo seguir adelante, porque en el silencio de la madrugada, la verdad se revela, y yo, Javier, soy ahora el guardián de un secreto que no permite el olvido. Esta es mi historia, mi confesión. Una noche en la que el destino se cruzó con lo inexplicable, y una niña vestida de blanco cambió para siempre mi realidad.
Cada mañana, al salir de ese lugar, me pregunto si acaso la tienda podrá liberarse del peso de aquel recuerdo o si, por el contrario, yo seguiré siendo prisionero de un horror que no me deja dormir. La niña del olvido, con su mirada perdida y su etérea presencia, se ha convertido en parte de mí, y en cada turno, el temor de encontrarla de nuevo me recuerda que hay sombras que, aunque intentemos apartarlas, siempre regresarán a reclamar su lugar en la oscuridad. No sé si algún día encontraré la paz, pero mientras tanto, este relato es mi única forma de exorcizar el miedo y de hacer que el mundo sepa que, en la bodega Aurrerá de Puebla, el pasado y el presente se entrelazan en una espiral de horror, donde la inocencia truncada de una niña sigue clamando por ser recordada. Esa es la cruda realidad que vivo, y aunque a veces me pregunto si realmente es parte de mi imaginación, cada imagen, cada suspiro de la tienda, confirma que hay fuerzas que escapan a toda explicación. Y así, noche tras noche, en la soledad del turno, sigo siendo testigo de un terror que no permite que la oscuridad sea simplemente la ausencia de luz, sino la presencia de un dolor que jamás se disipa. Con estas palabras, cierro este relato con la esperanza de que quien lo lea pueda comprender, aunque sea por un instante, el terror palpable de una existencia marcada por la presencia ineludible de lo inexplicable. La niña del olvido me acompaña, y mientras su figura se disuelve en la penumbra, su historia me recuerda que algunos recuerdos no pueden ser sepultados, y que en el silencio de la noche, el pasado siempre vuelve a hablar. La madrugada. Era una noche como ninguna otra. Recuerdo que era el año 2015 y, como de costumbre, me tocaba el turno de madrugada en la tienda de bodega Aurrerá donde trabajaba. Aquel turno solitario, en el silencio casi absoluto del almacén, comenzó a teñirse de una atmósfera inquietante que aún me persigue en el recuerdo. Desde muy temprano, mientras preparábamos la limpieza de los pasillos vacíos, sentí una extraña inquietud. No era simplemente el cansancio ni la monotonía de trabajar en la penumbra, algo en el ambiente me decía que aquella noche iba a ser diferente. Fue en ese instante cuando, casi sin quererlo, vi un carrito de supermercado moverse por sí solo. Al principio, todos pensamos que se debía a la inclinación del suelo o a algún mecanismo defectuoso, pero pronto descubrimos que no había explicación racional para lo que estábamos presenciando. El carrito recorrió la entrada, se deslizó por los pasillos, giró esquinas y, de forma inexplicable, cambió de dirección como si alguien lo empujara desde la distancia. Esa imagen quedó grabada en mi mente, un objeto inanimado, moviéndose con una determinación que desafiaba la lógica. La sensación de ser observado se intensificó y el frío recorrió mi espalda. Mientras seguía con mi tarea, la incertidumbre me carcomía por dentro, y mi instinto me decía que algo siniestro estaba a punto de manifestarse. Llegué al área de juguetes con una mezcla de temor y curiosidad. La penumbra hacía que cada rincón se transformara en un escenario de pesadilla, y de repente, en medio de la penumbra, las muñecas comenzaron a emitir sonidos, voces distorsionadas y temblorosas, que parecían susurrar secretos olvidados. Lo más desconcertante fue descubrir que aquellas muñecas, aparentemente inertes, no contaban con baterías ni ningún mecanismo que justificara aquel fenómeno. La sensación de que algo inexplicable se escondía en esa oscuridad me consumía, y cada sonido, cada crujido del suelo, se convertía en una señal inequívoca de que no estaba solo. Durante los siguientes días, las historias de esa madrugada se transformaron en leyenda entre los empleados. Algunos decían haber visto, a la distancia, una sombra que parecía empujar el carrito, mientras que otros mencionaban que el eco de voces infantiles resonaba en los pasillos desiertos de la tienda. Yo, sin embargo, viví esos momentos con una intensidad que me dejó marcado para siempre. A partir de aquella noche, mi vida tomó un cariz diferente, como si hubiese despertado en medio de una pesadilla de la cual no podía escapar. Las semanas siguientes fueron una sucesión de episodios inexplicables. Cada turno de madrugada se convertía en una experiencia cargada de tensión, en la que la tienda parecía transformarse en un escenario de horror. Mientras realizaba mis labores habituales, notaba movimientos que no se explicaban, cajas que caían sin motivo aparente, sombras fugaces que se desvanecían al parpadear, y un silencio sepulcral interrumpido solo por el eco de mis propios pasos.
En una ocasión, mientras pasaba cerca de la sección de productos perecederos, percibí un leve murmullo que me heló la sangre. No podía distinguir palabras, pero el tono era de una desesperación muda, como un lamento que provenía de un lugar olvidado. Una noche, el ambiente se volvió casi insoportable. Mientras recogía algunos productos en la parte trasera de la tienda, me topé con una figura en la penumbra. Era difícil discernir detalles, pero la silueta parecía humana, moviéndose con lentitud, como si estuviera arrastrada por el peso de algún tormento. Mis sentidos se agudizaron y, sin poder apartar la mirada, observé cómo la figura se desvanecía en la oscuridad. En ese preciso instante, comprendí que no se trataba de un simple fallo eléctrico o de mi imaginación, sino de una presencia que habitaba entre las sombras de la tienda. Con el tiempo, la experiencia se volvió casi rutinaria, pero cada vez el terror se intensificaba. No era solo el hecho de ver objetos en movimiento o sombras inexplicables, sino la certeza de que algo o alguien me observaba en silencio, aguardando el momento oportuno para manifestarse por completo. Recorría los pasillos con la mirada fija en cada esquina, esperando ver aquella sombra que, según decían algunos compañeros, empujaba el carrito siniestro. Sin embargo, la mayoría de las veces era el silencio el que respondía, un silencio denso y opresivo que parecía presagiar el inminente peligro. Cada madrugada se convertía en un descenso a un abismo sin retorno. Recuerdo haber sentido una mezcla de incredulidad y terror al intentar racionalizar los sucesos. ¿Acaso era la tienda un refugio para almas perdidas? ¿O estaba siendo víctima de una fuerza que escapaba a toda explicación lógica? La incertidumbre me consumía y la sensación de que mi vida estaba en juego se volvía más real con cada encuentro. El miedo se infiltraba en cada fibra de mi ser y la soledad de la noche se transformaba en un escenario de horror palpable. Una noche en particular, mientras revisaba el área de exhibición de productos electrónicos, sentí un frío inexplicable que me hizo estremecer. Caminé despacio, consciente de cada crujido y cada susurro del aire. Fue entonces cuando el carrito apareció de nuevo, deslizándose con una precisión casi mecánica, pero con una intención que desafiaba la simple física. La presencia que lo acompañaba se hizo notar, una sombra oscura y amorfa que parecía fundirse con la penumbra, deslizándose detrás del carrito. No hubo gritos ni palabras, solo el estremecedor murmullo del ambiente y el palpitar acelerado de mi corazón. Esa imagen quedó grabada en mi mente y por muchos días no pude conciliar el sueño, atormentado por la visión de aquella figura sin rostro. Empecé a investigar en silencio, recopilando testimonios de otros empleados que, al igual que yo, habían vivido momentos inexplicables. Algunos contaban historias de luces parpadeantes en los techos, de puertas que se abrían y cerraban solas, de susurros que se elevaban en medio de la noche sin razón aparente. Entre todos, se tejía una narrativa inquietante, casi como si la tienda albergara secretos oscuros, vestigios de tragedias pasadas que jamás habían encontrado la paz. En una vieja charla durante un descanso, escuché a un compañero mencionar que, en años anteriores, se había hablado de un accidente trágico en el que un trabajador había perdido la vida en circunstancias misteriosas. Aunque nadie confirmaba detalles, esa historia parecía encajar con la atmósfera que se respiraba en la tienda. Con cada nueva anécdota, mi convicción crecía, algo de aquel pasado seguía habitando entre los estantes y pasillos, incapaz de descansar, y se manifestaba en forma de sombras y movimientos inexplicables. La tienda, que durante el día era un lugar ordinario, en la noche se transformaba en un escenario de terror. La rutina se convirtió en una lucha constante por mantener la calma, por no dejarse atrapar por el miedo que, poco a poco, se impregnaba en el ambiente. Durante largos minutos me quedaba inmóvil, con la respiración contenida, tratando de descifrar cada ruido, cada movimiento, consciente de que cualquier señal podría ser el preludio de algo peor. Con el paso del tiempo, empecé a notar cambios en mi percepción de la realidad. Las noches se alargaban y la sensación de estar atrapado en un ciclo interminable de terror se volvía abrumadora. En ocasiones, me encontraba vagando sin rumbo por la tienda, casi en estado de trance, como si una fuerza invisible me guiara hacia lugares oscuros y prohibidos.
Durante esos paseos involuntarios, la iluminación tenue y los reflejos en el suelo mojado creaban un ambiente onírico, casi irreal, en el que cada sombra parecía contar una historia de dolor y desesperación. Aun cuando trataba de racionalizar lo ocurrido, las experiencias se acumulaban y la línea entre la realidad y la pesadilla se volvía difusa. En momentos de insomnio, mientras la ciudad dormía, revivía mentalmente cada instante, cada detalle, intentando encontrar alguna pista que explicara la presencia inquietante. Sin embargo, la respuesta se me escapaba una y otra vez, dejando solo un eco de terror y resignación. No podía evitar preguntarme si aquella sombra era el espíritu de alguien que había sufrido en aquella tienda o si, por el contrario, se trataba de una entidad oscura que había encontrado en aquel lugar el escenario perfecto para manifestarse. Una noche, después de una jornada particularmente agobiante, el miedo alcanzó un punto álgido. Mientras limpiaba la sección de abarrotes, un murmullo suave, casi imperceptible, recorrió el pasillo. Era como el eco de una voz que venía desde algún lugar profundo, un llamado silencioso que me invitaba a adentrarme en la oscuridad. Sin pensarlo demasiado, seguí el sonido, guiado por una mezcla de terror y fascinación morbosa. La luz de mi linterna apenas iluminaba el camino, y el ambiente se volvía cada vez más denso, como si cada segundo que pasaba aumentara la presión en el aire. Llegué hasta una esquina donde la penumbra era casi total y, por un breve instante, sentí que alguien me tocaba el hombro. Giré lentamente, pero no había nadie. Solo la sensación persistente de que algo me seguía, invisible y acechante. Con el corazón acelerado, corrí de regreso a la zona central, buscando refugio en la rutina habitual de mi trabajo. Esa noche, la tienda parecía respirar con vida propia, y cada sombra, cada sonido, se transformaba en una amenaza inminente. El silencio se rompía en intervalos, como si una presencia misteriosa tomara el control del entorno para recordarme que nunca estaba solo. Esa experiencia marcó un antes y un después en mi vida, y desde entonces, la tienda dejó de ser simplemente un lugar de trabajo para convertirse en un escenario de horror incesante. La obsesión por entender lo inexplicable me llevó a revisar antiguos archivos y hablar discretamente con algunos compañeros que, aunque reacios a profundizar en el tema, compartían vagamente los relatos de sucesos extraños. La tienda, con su arquitectura monótona y pasillos interminables, parecía esconder secretos de otra época, recuerdos de tragedias que nadie se atrevía a mencionar abiertamente. Cada noche, al encender las luces para comenzar mi turno, sentía como si estuviera abriendo una puerta a otro mundo, uno en el que las reglas del tiempo y el espacio se distorsionaban, y en el que la presencia oscura se hacía más palpable. Con el paso de los meses, mi vida se volvió un constante estado de alerta. La expectativa del terror me acompañaba en cada momento, y mi mente se inundaba de imágenes que desafiaban toda lógica. A veces, en el silencio de la madrugada, me encontraba meditando sobre la fragilidad de la existencia y la posibilidad de que lo que habíamos experimentado fuese una ventana a un universo paralelo, un eco de una realidad en la que las almas perdidas vagaban sin descanso. Esa noche, en el rincón olvidado de la tienda, comprendí que la oscuridad tenía voz y que cada sombra, por muy efímera que pareciera, era un recordatorio de que algunos espectros jamás encuentran reposo. Hoy, al recordar aquellos tiempos, me invade un sentimiento agridulce de nostalgia y terror. La experiencia me enseñó que hay lugares en los que la historia se mezcla con la leyenda y donde lo inexplicable se convierte en parte de la rutina. La tienda de Bodega Aurrerá, con sus pasillos vacíos y sus secretos ocultos, sigue siendo el escenario de una presencia que desafía toda explicación. Cada madrugada, al cerrar los ojos, revivo aquella sensación de ser observado, de estar inmerso en un ambiente en el que la frontera entre lo real y lo sobrenatural se difumina. Sé que muchos podrían considerar estas vivencias producto de la imaginación o del estrés de trabajar en soledad durante horas interminables, pero para mí son la cruda evidencia de que hay fuerzas que operan más allá de lo que nuestra mente puede comprender. La sombra que empujaba el carrito, las muñecas que hablaban sin razón aparente y aquella figura que se desvanecía en la oscuridad, son recordatorios de que hay aspectos de nuestra existencia que se ocultan en las sombras y que emergen cuando menos lo esperamos. Hoy, aunque el turno de madrugada sigue siendo parte de mi vida, trato de no pensar demasiado en lo que sucede en esos instantes de silencio inquietante.
Sin embargo, en las noches en que el viento murmura a través de las ventanas y la tienda se sumerge en un silencio sepulcral, no puedo evitar sentir que algo observa desde la penumbra, aguardando el momento de volver a manifestarse. Esa sensación, mezcla de terror y fascinación, me acompaña a cada instante, recordándome que la línea entre la realidad y la pesadilla es, en ocasiones, más tenue de lo que nos atrevemos a admitir. No duermo bien desde aquella época, y las sombras de la madrugada han dejado una huella imborrable en mi alma. Quizás, en algún rincón oscuro, la historia de aquella noche siga resonando, esperando a que alguien más se aventure en la penumbra para descubrir los secretos que se ocultan entre los pasillos de esa tienda. Y mientras la ciudad duerme, yo continúo mi silenciosa vigilia, consciente de que, en algún lugar, la sombra acecha y el eco de la noche sigue vivo, recordándome que el terror no es solo una ficción, sino una presencia real que se manifiesta cuando el silencio lo invita. Cada palabra, cada susurro del viento, me hace revivir esos instantes de horror. La tienda, con sus luces mortecinas y su atmósfera cargada de misterio, se ha convertido en mi testigo silencioso, en un recordatorio perenne de que hay cosas en este mundo que trascienden la lógica y desafían la razón. Y así, con el corazón en vilo y la mirada siempre alerta, afronto cada turno, sabiendo que mientras la madrugada se extienda, las sombras de aquella noche no me dejarán olvidar jamás el precio de conocer lo inexplicable. Nunca podré afirmar que lo vivido fue producto de mi imaginación. La evidencia de lo ocurrido, por más difícil que sea aceptarla, está inscrita en cada rincón oscuro de aquella tienda y en cada latido de mi corazón. Al final, la soledad de la noche se convirtió en mi única compañía y el terror en una presencia constante que me enseñó a reconocer que hay historias tan reales como el aire que respiro. Historias que te hacen temer a la oscuridad y que, en el silencio de la madrugada, te obligan a enfrentar tus peores pesadillas. Con esta crónica, comparto mi testimonio, esperando que quien la lea pueda vislumbrar, aunque sea por un instante, la fragilidad de nuestra realidad y la persistente presencia de lo inexplicable en lugares que, a simple vista, parecen tan ordinarios. Porque en algún lugar, en el eco de la noche y en la soledad de la madrugada, la sombra sigue acechando, recordándonos que hay secretos demasiado oscuros para ser olvidados. Soy cajera en una bodega aurrerá en Monterrey y siempre pensé que la rutina del turno de cierre era simplemente el preludio del cansancio y la monotonía. Pero aquella noche cambió todo. Era un turno en que solo quedábamos 3 empleados, y la penumbra del local parecía anunciar que algo fuera de lo común estaba por suceder. Esa noche, el ambiente se tornó denso y la soledad se hizo palpable en cada pasillo. El terror, silencioso y letal, se insinuaba en cada sombra, y yo no podía prever que en cuestión de minutos mi existencia cambiaría de forma irrevocable. De repente, en medio del silencio casi absoluto, la caja 7 se encendió de forma inesperada. Un agudo sonido de bip irrumpió en la calma, como si alguien estuviera escaneando un producto, pero no había nadie en el mostrador. La extrañeza del acontecimiento se manifestó en las miradas de mis compañeros, quienes intercambiaron gestos de desconcierto y temor. Recuerdo vagamente como una de ellas, con voz entrecortada y temblorosa, murmuró, «Otra vez es ella». Sin embargo, nadie se atrevió a preguntar más, como si el simple hecho de indagar pudiera invocar algo aún peor. La caja 7, inerte hasta ese preciso momento, había empezado a actuar por sí sola, imprimiendo un ticket en el que se leía únicamente la palabra «vuelvo». El mensaje, breve pero ensordecedor, me atravesó el alma y me hizo estremecer. Esa palabra se repitió en noches sucesivas, convirtiéndose en un siniestro mantra que se negaba a ser ignorado. Cada vez que el bip resonaba y el ticket salía rodando, el ambiente se impregnaba de una oscuridad abrumadora y la sensación de ser observada crecía hasta casi paralizarme. Durante los días siguientes, el miedo se convirtió en una presencia constante. Al cerrar la tienda, el temor de que la caja 7 se encendiera sola se volvía insoportable. Mis compañeros y yo tratábamos de disimular el pánico, pero en lo profundo sabíamos que algo inexplicable había irrumpido en nuestro mundo cotidiano. La tienda, que a la luz del día funcionaba como cualquier otro establecimiento, se transformaba en un escenario de pesadilla al caer la noche.
Los ruidos electrónicos, el zumbido de la maquinaria y el eco de pasos que parecían provenir de ningún sitio se amalgamaban en un coro siniestro que amenazaba con desbordar mi cordura. Esa noche fatídica, el simple sonido del bip me hizo cuestionar mi propia realidad. Mientras revisaba las cámaras de seguridad en la sala de monitoreo, vi algo que jamás olvidaré. Entre la oscuridad apareció brevemente la silueta de una mujer de mirada perdida y rostro demacrado, justo frente a la caja 7. La figura se desvaneció en un parpadeo, dejando tras de sí una sensación de melancolía y desesperación que aún hoy me hiela la sangre. No hubo palabras, solo un silencio sepulcral que me hizo sentir que algo del pasado había irrumpido en mi presente. Con el paso del tiempo, empecé a investigar en silencio, a rebuscar en viejas historias y en rumores compartidos en susurros entre compañeros. Descubrí que circulaban relatos sobre una cajera que había muerto en circunstancias trágicas durante un turno de cierre. Se decía que su espíritu se negaba a abandonar el lugar, que vagaba por los pasillos de la tienda en busca de redención o, tal vez, de venganza por un pasado lleno de dolor y soledad. La idea de que aquella entidad se alimentara de nuestros miedos y estuviera atada a la caja 7, como si la tecnología misma se hubiese convertido en su emisaria, me sumió en una desesperación que desafiaba toda lógica. Obsesionada por entender lo inexplicable, decidí quedarme después de mi turno en la tienda. Esa noche, en medio de la oscuridad casi total, cada rincón del local parecía cargado de un presagio funesto. La temperatura bajaba de forma abrupta y un silencio antinatural invadía cada pasillo. No era el silencio de la calma, sino el de una espera angustiosa, como si algo estuviera a punto de manifestarse. Caminé lentamente entre los estantes vacíos, sintiendo como el peso de la soledad y el terror se apoderaba de mí. Fue en ese preciso instante cuando el inconfundible bip resonó nuevamente y la caja 7, como si tuviera voluntad propia, se iluminó y mostró en la pantalla la palabra vuelvo. Mi corazón latía con fuerza descomunal y la piel me erizaba. Esa palabra, simple pero cargada de un significado oscuro, me envolvía en una desesperación casi tangible. Sin saber si huir o enfrentar lo que parecía ser un llamado, me quedé paralizada, atrapada entre el instinto de salvarme y la necesidad de comprender. Los segundos se convirtieron en eternidades mientras el eco del bip se mezclaba con el latido de mi propio corazón y en mi mente resonaban imágenes de una época olvidada y dolorosa. Poco a poco, la rutina del turno de cierre se transformó en una lucha contra el terror interno. Cada noche, al encender las luces de la tienda, la expectativa del horror se volvía más intensa. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, sombras que parecían moverse de forma errática, una brisa inexplicable que agitaba mi cabello en la oscuridad, y el murmullo lejano de lo que parecía un suspiro desgarrador. La presencia se hizo tan palpable que, en ocasiones, sentía que alguien me observaba desde el rincón más oscuro, aguardando el momento oportuno para revelar su existencia. Una noche en particular se grabó de forma indeleble en mi memoria. Mientras la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales y el viento se colaba por las rendijas, la atmósfera se volvió casi insoportable. La tienda, normalmente bulliciosa durante el día, se había convertido en un refugio de sombras y desesperación. En ese escenario de tormenta, la caja 7 volvió a activarse, y con ella, la palabra vuelvo se imprimió en el ticket de forma rotunda. Esa vez, sin embargo, algo más parecía haber cambiado. La sensación de frío era casi física, y un profundo sentimiento de tristeza invadió cada fibra de mi ser. En ese instante, comprendí que el mensaje no era un mero fallo del sistema, sino el grito desesperado de un alma atrapada entre la vida y la muerte. Movida por una mezcla de pánico y compasión, empecé a explorar áreas de la tienda que siempre había evitado. Me adentré en el almacén, un laberinto de cajas olvidadas y productos cubiertos de polvo, donde la luz parecía rehuir. Entre montones de objetos deteriorados, encontré una antigua fotografía en blanco y negro, enmarcada en madera gastada. En ella, aparecía una mujer de mirada melancólica, cuyos ojos transmitían un dolor inenarrable y una soledad que trascendía el tiempo. La imagen despertó en mí una extraña conexión, como si aquella mujer quisiera comunicarse a través de los años. No pude evitar sentir que la cajera perdida, de la que hablaban los rumores, se reflejaba en aquella imagen y que su espíritu clamaba por ser reconocido.
La visión de aquella fotografía me sumió en una mezcla de compasión y terror. Mis noches se vieron invadidas por sueños perturbadores en los que la figura de la mujer aparecía en cada rincón, con los ojos fijos en mí, como suplicando por ayuda. El límite entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba y me encontraba en una constante lucha interna entre la lógica y lo inexplicable. La palabra vuelvo se convirtió en el eco de una maldición, un recordatorio constante de que algo oscuro y perturbador había dejado su huella en mi vida. A medida que pasaban los días, comencé a notar que la manifestación en la caja 7 no era un hecho aislado. Otros dispositivos electrónicos de la tienda también parecían cobrar vida en momentos inoportunos, las luces parpadeaban sin motivo, las pantallas se iluminaban con imágenes borrosas y, en ocasiones, se oía el sonido de pasos que no podían ser atribuidos a nadie. Era como si la propia tienda estuviera imbuida de una energía oscura, una fuerza que trascendía la mera tecnología. Con cada anomalía, el terror se intensificaba y la sensación de que estaba siendo invadida por un pasado doloroso se hacía cada vez más abrumadora. La obsesión por desentrañar el misterio me llevó a recopilar cada detalle, anoté la hora exacta de cada incidencia, la temperatura del ambiente y hasta el menor de los ruidos que pudiera parecer sospechoso. Descubrí que, en cada ocasión en la que la caja 7 se activaba, la temperatura descendía de manera drástica, como si la presencia trajera consigo un invierno implacable. Esa observación me hizo pensar en la posibilidad de que la entidad que habitaba el local se alimentara del miedo, utilizando cada anomalía para afianzar su vínculo con la tienda y, en consecuencia, conmigo. Una noche, mientras revisaba las imágenes de las cámaras de seguridad, noté algo perturbador. En uno de los videos, pude distinguir vagamente la figura de una mujer que se movía lentamente entre las sombras. La imagen era borrosa, casi fantasmal, pero su presencia era inconfundible. Aquella mujer, vestida con ropas de otra época y con una mirada perdida, parecía recorrer los pasillos en una búsqueda desesperada. El hecho de que apareciera justo en el área de la caja 7 reforzó mi convicción de que la cajera perdida seguía presente, atada a ese lugar por un dolor que trascendía la muerte. La sensación de ser observada se intensificó con cada turno. Los días se convertían en una lucha por mantener la cordura y la noche en una batalla contra un enemigo invisible. El terror se volvió parte de mi rutina, la anticipación del bip en la caja 7 era como una amenaza constante, un recordatorio de que la presencia estaba siempre al acecho. La palabra vuelvo, impresa en el ticket, se transformó en un símbolo macabro, el eco de una historia de sufrimiento y abandono que se negaba a desvanecerse. Con el transcurrir de los meses, mi vida se vio irremediablemente alterada. La tienda dejó de ser un simple lugar de trabajo y se convirtió en el escenario de una pesadilla recurrente. A pesar de intentar buscar ayuda y hablar con algunos compañeros sobre lo que estaba viviendo, la mayoría se mostraron reacios a profundizar en el tema, sumiéndose en un silencio cómplice. Así, me vi obligada a enfrentar la manifestación por mi cuenta, a caminar por un sendero lleno de incertidumbre y desesperación. Cada experiencia, cada ticket impreso con la palabra maldita, se sumaba al peso de un secreto que amenazaba con devorar mi alma. La soledad y la angustia se hicieron compañeras inseparables. Con cada turno, la atmósfera de la tienda se volvía más opresiva y cada sombra parecía esconder la silueta de la cajera perdida. Los murmullos del viento, el zumbido de la maquinaria y el eco distante de un suspiro se fundían en un conjunto que me recordaba constantemente la presencia de un pasado que no había logrado descansar. Incluso en mis momentos de descanso, la imagen de aquella mujer y el sonido del bip se colaban en mis sueños, dejándome despierta y con el corazón palpitante en la oscuridad. He llegado a comprender que la experiencia en la bodega Aurrerá no es algo que se pueda olvidar o relegar al olvido. Cada vez que cruzo las puertas del establecimiento, siento que la entidad me observa, que la cajera perdida sigue reclamando su espacio en un ciclo ineludible. La palabra vuelvo ya no es solo un mensaje impreso en una máquina, sino el grito desesperado de un alma condenada a vagar entre la vida y la muerte, a buscar una liberación que jamás llega. Es un recordatorio de que, en este mundo, existen fuerzas que trascienden la lógica y que el terror puede hacerse presente en los lugares más insospechados. Hoy,
mientras me siento en la soledad de mi pequeño apartamento, aún con el recuerdo de aquellas noches marcadas por el miedo, me doy cuenta de que mi vida ha cambiado para siempre. Cada rincón, cada sombra y cada sonido se han impregnado del eco de aquella experiencia, y aunque intento encontrar consuelo en la rutina, la presencia de la cajera perdida sigue siendo un fantasma que se niega a abandonar mi existencia. La bodega Aurrerá en Monterrey se ha convertido en algo más que un lugar de trabajo, es ahora un santuario de recuerdos oscuros, donde lo inexplicable se esconde tras cada rincón, esperando el momento de reclamar su lugar en el mundo. Así concluye mi relato, un testimonio de un terror que se instala en lo cotidiano y que transforma lo aparentemente ordinario en un escenario de pesadilla. Cada turno en la tienda, cada bip en la caja 7 y cada ticket impreso con la palabra vuelvo son el eco persistente de una presencia que, a pesar de los años, sigue viva en la penumbra. Enfrentar este terror me ha enseñado que hay secretos demasiado oscuros para ser ignorados y que, en ocasiones, lo inexplicable se entrelaza con nuestra realidad de una forma irrevocable. Mientras la noche se cierne sobre la tienda y el sonido del bip retumba en el silencio, me preparo para enfrentar otro turno, con el temor latente de que la cajera perdida, con su triste llamado, esté más cerca de lo que quisiera admitir. No puedo evitar preguntarme si algún día podré liberarme de esa sombra, si algún día encontraré la paz que tanto anhelo. Pero hasta entonces, seguiré caminando por esos pasillos solitarios, enfrentando cada instante con la esperanza de descifrar el enigma de vuelvo y, tal vez, ayudar a que aquel espíritu atormentado encuentre por fin su descanso. Cada noche, al cerrar la tienda, me pregunto si realmente me he marcado una condena o si, de alguna manera, he sido elegida para ser la guardiana de un secreto demasiado doloroso para ser olvidado. La experiencia ha dejado una cicatriz indeleble en mi alma, recordándome que existen fuerzas en este mundo que desafían toda explicación y que, a veces, el horror se esconde en los lugares más inesperados. Y aunque la lógica intente explicar los hechos, mi corazón sabe que hay sombras que simplemente vuelven. Esta es mi verdad, mi historia y mi condena. La palabra vuelvo resuena en mi mente con cada latido, un eco incesante que me recuerda que, en el silencio de la noche, la cajera perdida sigue allí, observándome, reclamándome, esperando el momento en que la oscuridad me envuelva por completo. Mientras tanto, sigo adelante, intentando vivir con el terror, con la incertidumbre y con la esperanza de que algún día, entre luces y sombras, pueda hallar la paz que tanto merezco. Y así, cada vez que el bip suena y el ticket sale rodando, sé que el pasado se hace presente, que el eco de la soledad y del sufrimiento se entrelaza con mi propia existencia, y que, en este mundo, hay presencias que jamás se olvidan, porque, al fin y al cabo, ellas siempre vuelven. La sombra. Nunca imaginé que mi primer día en el almacén de bodega Aurrerá se convertiría en el inicio de una pesadilla que aún me persigue. Al llegar a ese edificio inmenso en las afueras de la ciudad, sentí una mezcla de nerviosismo y expectación. El lugar, de apariencia casi industrial y con rincones olvidados, me recibió con un frío inusual, como si cada pared ocultara secretos oscuros. Caminé por largos pasillos iluminados tenuemente por luces parpadeantes, intentando acostumbrarme al ambiente silencioso y monótono, sin saber que ese silencio escondía presencias que desafiaban la realidad. Era mi primer día de trabajo en el almacén. Mientras acomodaba cajas en un sector apartado, de repente sentí una mano fría sujetándome el brazo. Grité y me giré de inmediato, pero no encontré a nadie. Solo oí la voz serena y distante de un compañero que me dijo, no eres el primero al que le pasa. Aquellas palabras resonaron en mi mente y en ese instante comprendí que lo inexplicable se había colado en mi vida. El escalofrío que recorría mis venas no era fruto de mi imaginación, sino la manifestación de una presencia inquietante que parecía acechar en cada sombra y en cada rincón oscuro del almacén. Los minutos siguientes se volvieron una sucesión de sensaciones perturbadoras. Mientras continuaba con mis labores, cada sonido, cada crujido en el suelo, adquiría un significado ominoso. A veces, creía escuchar un murmullo lejano, como si alguien hablara en susurros entre las cajas, pero al girarme, solo encontraba el silencio absoluto. La rutina se transformó en un escenario de horror, en el que la realidad se mezclaba con lo inexplicable.
Cada respiración se convertía en un esfuerzo para sobrellevar el miedo creciente que me embargaba. Conforme avanzaba el día, comencé a notar detalles inquietantes que desafiaban toda lógica. Una vez, mientras recorría un pasillo poco iluminado, percibí un reflejo extraño en una ventana sucia, como si detrás de mí se ocultara una figura difusa. Me giré con rapidez, pero nuevamente no había rastro alguno. La sensación de ser observado se intensificaba a cada paso, y el eco de mis pisadas retumbaba como el latido acelerado de mi propio corazón. Mis compañeros parecían haber aceptado este fenómeno con resignación, como si llevaran años acostumbrados a esa presencia, pero para mí era el presagio de un destino aterrador. Impulsado por una mezcla de curiosidad y terror, decidí adentrarme en una sección menos transitada del almacén. Fue entonces cuando descubrí una puerta de metal, oculta tras una pila de cajas viejas y polvorientas, cuya cerradura oxidada parecía haber sido olvidada por el tiempo. Sin pensarlo dos veces, empujé la puerta, que se abrió con un chirrido lúgubre. Detrás de ella se extendía una sala oscura, repleta de antigüedades y objetos que parecían haber sido recolectados de otra época. El aire estaba impregnado de humedad y de un leve olor a descomposición, mientras la penumbra lo envolvía todo. En el centro de aquella sala abandonada, una vieja caja de madera, cubierta de telarañas, llamó mi atención. La abrí lentamente, temblando, y en su interior encontré fotografías desgastadas y documentos amarillentos. Cada imagen y cada palabra narraban fragmentos de una historia trágica, de accidentes y desventuras sepultadas en el olvido. La atmósfera se volvió aún más opresiva, y sentí como un frío intenso me envolvía, como si las almas de quienes habían sufrido en ese lugar quisieran comunicarse. Era como si el almacén fuese un receptáculo de memorias dolorosas, un cruce entre el pasado y el presente en el que las heridas jamás sanan. Mientras regresaba a mis tareas, el terror persistía. Cada movimiento, cada sombra que se deslizaba en el borde de mi visión, me recordaba que no estaba solo. Las luces parpadeantes y el lejano sonido de maquinaria en funcionamiento se mezclaban con ecos fantasmas, creando una sinfonía macabra que resonaba en mis oídos. Constantemente miraba por encima del hombro, esperando ver aquella mano helada o descubrir la forma difusa de una figura oculta en la penumbra. Poco a poco, la realidad se desvanecía ante la certeza de que algo oscuro se había instalado en ese lugar, algo que ninguna explicación lógica podía disipar. El tiempo parecía detenerse en el almacén y cada minuto se extendía como una eternidad de angustia. La monotonía se transformó en un ciclo interminable de miedo y desasosiego. En un momento de aparente calma, mientras organizaba productos en una estantería, volví a sentir el roce gélido de una mano posándose sobre mi brazo. Esta vez, no grité, pero mi cuerpo se tensó de inmediato y un sudor frío recorrió mi espalda. El contacto fue breve, pero dejó una marca indeleble en mi mente, reforzando la certeza de que lo sobrenatural había irrumpido en mi existencia. Las palabras de mis compañeros, que al principio parecían un simple consuelo, se convirtieron en una maldición. No eres el primero al que le pasa, decían con una indiferencia que helaba la sangre. Esas palabras revelaban una historia oculta, una cadena de sucesos repetitivos que dejaban cicatrices en todos los que se aventuraban a trabajar en ese almacén. La resignación en sus rostros me confirmaba que, en algún recóndito rincón de la realidad, lo inexplicable era la norma, y yo, desafortunadamente, me había convertido en parte de esa siniestra tradición. Al caer la tarde, el almacén adquirió una atmósfera casi irreal. Las luces fluctuaban erráticamente y el murmullo del viento parecía cargar voces que hablaban de dolor y desesperanza. El silencio se rompía intermitentemente con el sonido de objetos moviéndose sin explicación y cada sombra proyectada en las paredes parecía la imagen de un alma perdida, clamando por redención. La angustia me atrapaba con tal intensidad que me sentía prisionero de un bucle de recuerdos y presentimientos oscuros. Cuando la jornada laboral llegó a su fin, abandoné el almacén con el corazón desbocado y la mente sumida en una confusión aterradora. El trayecto de regreso a casa se transformó en una prueba de nerviosismo extremo. Cada calle parecía estar plagada de figuras ocultas y la oscuridad de la noche se volvía cómplice de la presencia que me había seguido durante el día. Al llegar a mi hogar, en lugar de encontrar calma, me recibió el eco de mis propios temores.
La soledad se volvió abrumadora y cada sombra en mi habitación evocaba lo vivido en aquel lugar maldito. La noche no trajo el descanso esperado. Las horas transcurrieron en un estado de vigilia, interrumpidas por pesadillas vívidas. En cada sueño revivía la sensación de aquella mano fría, el eco del chirrido de la puerta oxidada y la imagen de rostros desvaídos emergiendo de la oscuridad. Despertaba sudoroso, con el corazón acelerado, incapaz de volver a conciliar el sueño, sabiendo que la presencia de aquel lugar se había instalado en mi interior de forma permanente. Con el paso de los días, el horror de aquel primer día se volvió una constante en mi vida. Cada vez que cruzaba la puerta del almacén, el miedo regresaba con renovada intensidad. Los ruidos extraños, las sombras que se movían sin explicación y la sensación incesante de ser observado se convirtieron en parte de mi rutina diaria. Mis compañeros, resignados, aceptaban este destino sombrío, mientras yo luchaba contra la desesperanza, intentando mantenerme cuerdo en medio de la locura que me rodeaba. En momentos de soledad, me cuestionaba si todo aquello era fruto de mi mente o si realmente estaba siendo acosado por fuerzas que desafiaban la lógica. Recordaba las palabras de un antiguo trabajador, perdido en la vorágine de sucesos inexplicables, y me preguntaba si, en algún recodo de la historia del almacén, se había gestado una tragedia que aún clamaba justicia. La idea de que ese lugar fuese un receptáculo de almas atormentadas se arraigó en mí, haciendo que cada día fuera una lucha constante contra el terror. Hoy, al escribir este relato, comprendo que el horror que viví no es una simple ilusión, sino una realidad que me acompaña a cada instante. La presencia en el almacén es ineludible, un espectro oculto en las sombras que me recuerda, una y otra vez, que existen fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. La bodega Aurrerá ya no es solo un lugar de trabajo, se ha convertido en el escenario de una pesadilla, donde cada rincón guarda un secreto y cada sombra es testigo de un sufrimiento que jamás fue olvidado. Cada día, al enfrentar el temor que me embarga, me esfuerzo por hallar una explicación lógica que alivie mi angustia, pero la razón se muestra impotente ante lo sobrenatural. El terror ha dejado su huella en mi alma y la certeza de que algo oscuro me sigue a cada paso se ha convertido en mi condena. Vivo en un estado constante de vigilancia, temeroso de cerrar los ojos y permitir que la oscuridad me inunde. La mano fría, el eco de voces invisibles y esa sombra persistente se han impregnado en mi existencia, recordándome que hay misterios en este mundo imposibles de desvelar. No encuentro consuelo ni en la rutina ni en la compañía de aquellos que comparten este destino. Cada jornada en el almacén es una nueva prueba, un desafío que me despoja poco a poco de mi paz interior. El terror de aquel primer día se ha grabado en mi memoria con la fuerza de un presagio ineludible, y cada paso que doy se convierte en una lucha contra un miedo que amenaza con devorar mi razón. Mientras plasmo estas palabras, siento que este relato es mi único intento de exorcizar las sombras que me acechan, de dar testimonio de un suceso que trasciende lo ordinario y se sumerge en lo inexplicable. Con cada palabra intento desentrañar el enigma oculto tras la aparente normalidad del almacén, pero la respuesta se pierde en un laberinto de recuerdos dolorosos y presencias insidiosas. La noche, con su manto oscuro, se ha vuelto mi eterna compañera, y cada sueño perturbador me recuerda que el terror jamás se disipa por completo. La sombra de aquel primer día persiste, implacable, condenándome a vivir en un estado perpetuo de miedo y desesperación. Mientras reflexiono sobre todo lo ocurrido, me doy cuenta de que la experiencia ha cambiado mi percepción del mundo. Cada sombra, cada ruido, cada silencio adquiere un significado ominoso. El terror que viví en aquel almacén se ha incrustado en mi ser y cada noche, al cerrar los ojos, revivo esos momentos de pánico. No puedo evitar preguntarme si, en algún rincón olvidado del almacén, aún acecha la presencia que me tocó aquella fría mano. La incertidumbre me corroe y, en ocasiones, siento que la línea entre la vigilia y el sueño se difumina, permitiendo que lo sobrenatural se infiltre en mi realidad diaria. Aunque intento encontrar consuelo en la rutina y en la lógica, el recuerdo de aquel primer día me persigue como una sombra ineludible, recordándome que hay misterios en este mundo que jamás lograré comprender. Mi alma queda marcada, y sé que, por mucho que intente olvidar, el terror siempre estará latente, esperando reavivar el miedo en mi interior. Hoy,
mientras termino de escribir estas líneas con la mano temblorosa, reconozco que mi existencia ha quedado marcada para siempre por lo que viví en ese almacén. El recuerdo de la mano fría y el eco de aquella voz distante se funden en mi memoria, recordándome que el horror es real y que fuerzas invisibles operan en la penumbra, aguardando el momento para volver a manifestarse. Con el alma en vilo y el corazón plagado de incertidumbre, me pregunto si algún día podré liberarme de esta condena o si, por el contrario, estaré destinado a vivir siempre en la sombra de aquel primer y fatídico día. El inventario. Era el año 2018 cuando me tocó hacer el inventario en la madrugada. Iba con otro compañero cuando vimos a un anciano parado en la zona de carnes, viendo fijamente un paquete de bisteces. Nos asustamos porque a esa hora la tienda estaba cerrada. Nos acercamos para decirle que no podía estar ahí, pero al girarnos para avisarle al supervisor, el anciano desapareció. Revisamos las cámaras y ahí estaba, parado en la misma posición. Pero no había entrado nadie esa noche. Aquel suceso se grabó en mi mente como una imagen imborrable. Esa noche, la oscuridad parecía tragar cada rincón de la tienda, y yo sentía que algo trascendental y perturbador se había desatado entre las sombras. Desde entonces, cada inventario se convirtió en un descenso a lo desconocido, donde la lógica y la razón parecían ceder ante una fuerza inhumana que habitaba en cada pasillo de la bodega Aurrerá. Al día siguiente, el ambiente en el trabajo se tornó pesado. Mis compañeros murmuraban entre sí sobre lo ocurrido, pero nadie parecía atreverse a profundizar en el misterio. Yo, sin embargo, no podía apartar la mirada de aquella imagen del anciano. Esa figura, inmóvil y fantasmal, me perseguía en cada rincón de la tienda. Con el paso de las semanas, empecé a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, luces que parpadeaban sin motivo, un frío intenso en la sección de carnes, y un silencio sepulcral que se apoderaba de la madrugada. En mis intentos por comprender lo inexplicable, decidí indagar en la historia de la tienda y sus alrededores. Descubrí que el edificio se erigía sobre antiguos terrenos que, según rumores, habían pertenecido a un pequeño cementerio olvidado. Historias de tragedias y desapariciones se mezclaban en el imaginario popular y algunos antiguos empleados aseguraban haber sido testigos de sucesos que desafiaban toda explicación. Cada relato, cada crónica de horror, se sumaba a la inquietud que ya me consumía. Durante una de esas noches de inventario, mientras caminaba por los pasillos vacíos, sentí una presencia tan intensa que me heló la sangre. No había nadie a mi alrededor, pero el aire se volvió denso, casi palpable, como si miles de ojos me observaran en silencio. El recuerdo del anciano se intensificó, y sentí que debía enfrentar aquello que me perseguía. Sin mediar palabras, me interné en la sección de carnes, donde la penumbra se cernía de forma casi opresiva. Allí, en medio de la nada, percibí una vibración en el ambiente, era como si la tienda quisiera comunicarme algo, advertirme de un peligro inminente. Con el corazón latiendo desbocado, observé detenidamente cada detalle a mi alrededor. La humedad del ambiente, el aroma a carne en descomposición, el eco de mis pasos resonando en la inmensidad del lugar. Todo parecía conspirar para intensificar mi terror. Y entonces, en un instante fugaz, lo vi, la silueta del anciano se materializó de nuevo frente a mí. No era una visión difusa ni un truco de la luz, era tan real y angustiante como aquella primera aparición. Sus ojos, profundos y vacíos, parecían contar historias de sufrimiento y abandono, y por un breve segundo sentí que podía comprender el dolor que lo embargaba. Ese encuentro silencioso fue suficiente para abrir una puerta en mi mente. Comencé a investigar más a fondo, recopilando testimonios y buscando en archivos antiguos cualquier pista que explicara la presencia de ese ser. Entre documentos polvorientos y relatos olvidados, encontré referencias a un trabajador anciano, conocido por su dedicación y bondad, que había fallecido trágicamente en circunstancias misteriosas en la misma tienda años atrás. La versión oficial lo describía como un accidente, pero entre murmullos y leyendas urbanas se hablaba de una injusticia, de un alma condenada a vagar en soledad por un destino ineludible. Esa revelación me sumió en un abismo de emociones encontradas.
¿Era posible que la figura del anciano fuera el espíritu de aquel hombre, atrapado entre la vida y la muerte, condenado a revivir su dolor una y otra vez? La idea me llenaba de un terror indescriptible, pero también despertaba en mí una compulsión casi irracional por conocer la verdad. Día tras día, el inventario se transformaba en un ritual macabro en el que cada objeto, cada sombra, parecía susurrarme secretos inconfesables. Una noche, mientras me encontraba solo en la tienda, mi compañero había salido por un error de horario, la atmósfera se volvió aún más opresiva. Los pasillos, habitualmente silenciosos, se llenaron de un murmullo apenas perceptible, como si la tienda entera estuviera respirando un lamento ancestral. Sentí que el suelo vibraba bajo mis pies y una corriente gélida recorrió mi espalda. La zona de carnes, ese santuario involuntario del horror, se presentó ante mí en un estado de inquietante quietud. Con pasos vacilantes, me acerqué al área donde todo había comenzado, y allí, en medio de la penumbra, se distinguía la figura inconfundible del anciano, observándome con una mirada que penetraba lo más profundo de mi alma. No intercambiamos palabras, no había necesidad de diálogo en ese encuentro. El silencio era lo único que bastaba para transmitir una tristeza abismal y una rabia contenida. Fue en ese preciso instante que comprendí que mi destino estaba irremediablemente ligado a aquel lugar y a sus espectros. Sentí, casi sin darme cuenta, que debía hacer algo para liberarlo de aquel tormento perpetuo, aunque ello implicara enfrentar fuerzas que desafiaban toda lógica. Los días siguientes se convirtieron en una espiral de obsesión y terror. No lograba escapar del pensamiento de que cada vez que pisara la tienda, estaría caminando junto a las almas perdidas de un pasado que se negaba a morir. La imagen del anciano se repetía en mis sueños y al despertar, el sudor frío me empapaba la frente. Comencé a notar cambios en mi entorno personal, la soledad se hizo más densa, la oscuridad de las noches adquirió un tinte amenazante y la incertidumbre se instaló en cada gesto cotidiano. Mis amigos y familiares no lograban entender la magnitud de lo que me había sucedido, y mis intentos por racionalizar lo ocurrido se veían socavados por una realidad que desbordaba cualquier lógica. Una tarde, al revisar nuevamente las grabaciones de las cámaras de seguridad, mi corazón se detuvo al ver que la figura del anciano se reproducía en un ciclo inquietante. Cada aparición era idéntica. El hombre, con la mirada perdida, permanecía inmóvil en la zona de carnes, como si esperara a algo o a alguien. Esa imagen, inmutable y perturbadora, parecía implorar ser liberada de una condena eterna. Mi mente divagaba entre el miedo y la compasión, sintiendo que detrás de aquel rostro había una historia demasiado dolorosa para ser olvidada. Una noche, al terminar mi turno, me encontré con una nota pegada en la puerta trasera de la tienda. No había firma ni indicio de quien la hubiera dejado, pero el mensaje era claro, garabateado con una letra temblorosa, decía que la deuda de la sangre y del olvido aún pesa en estas paredes. Esa frase me impactó profundamente, pues parecía confirmar mis sospechas de que la tienda guardaba secretos oscuros, de que había habido vidas arrebatadas y sufrimientos silenciados en un rincón que nadie se atrevía a recordar. Con el paso del tiempo, fui comprendiendo que la bodega Aurrerá se había transformado en un receptáculo de historias malditas. No se trataba solamente de un lugar de trabajo, sino de un escenario donde el horror y el sufrimiento se entrelazaban en una danza macabra. Cada inventario se convertía en una confrontación con el pasado, en un enfrentamiento con la realidad cruda de aquellas almas que, por alguna razón, se habían quedado atrapadas en el tiempo. La presencia del anciano no era un hecho aislado, sino la punta visible de un iceberg de tragedias olvidadas. Una madrugada, mientras realizaba el inventario en la sección de productos perecederos, la tensión llegó a un punto insoportable. El ambiente se volvió tan opresivo que apenas podía respirar, el aire parecía cargado de un presagio funesto. De repente, una fuerza invisible me empujó contra un estante y un dolor agudo se clavó en mi pecho. Fue como si la propia tienda quisiera advertirme del inminente peligro, exigiendo que yo reconociera la existencia de un mal que iba mucho más allá de un simple fantasma. El miedo se apoderó de mí, y por un instante casi dejé de creer en la realidad. Sin embargo, en medio de esa agonía, supe que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Esa experiencia me marcó profundamente.
La obsesión por desentrañar el misterio me llevó a indagar en testimonios de antiguos empleados, a buscar en archivos polvorientos y a confrontar, sin mediar palabras, el dolor de las almas perdidas. Poco a poco, fui reuniendo piezas de un rompecabezas macabro que revelaba una verdad ineludible: la tienda era un escenario de injusticias y tragedias, un lugar donde el sufrimiento humano se había quedado grabado en cada ladrillo y en cada sombra. La figura del anciano se transformó en el símbolo de un dolor colectivo, de una deuda que jamás había sido saldada. Hoy, al recordar aquella noche, me invade una mezcla de terror y resignación. La bodega Aurrerá se ha convertido en el epicentro de mis peores pesadillas, en un santuario de recuerdos oscuros que se niegan a desaparecer. Cada vez que cierro los ojos, revivo aquella madrugada de 2018, cuando vi por primera vez al anciano en la zona de carnes, y siento el peso de la soledad y del abandono. La imagen de sus ojos vacíos me persigue, recordándome que, a veces, la verdad oculta en la penumbra es demasiado dolorosa como para ser ignorada. No sé si algún día encontraré las respuestas que tanto anhelo, o si la historia del anciano y de las almas perdidas permanecerá para siempre como un enigma sin solución. Lo que sí sé es que, a partir de aquel inventario, mi vida cambió de forma irrevocable. La tienda dejó de ser un simple lugar de trabajo y se transformó en un escenario de horror real, en el que cada noche se reescribía la historia de un sufrimiento que parecía eterno. Hoy, mientras escribo estas líneas, siento que la oscuridad aún me acompaña. La nota, la imagen en las cámaras y aquella experiencia inefable se han amalgamado en una cicatriz en mi alma. La bodega Aurrerá me enseñó que el miedo y el dolor pueden anidar en los lugares más insospechados, y que, en cada rincón olvidado, hay una historia esperando ser contada. Quizá nunca logre deshacerme por completo de esa presencia, pero he aprendido a vivir con ella, a aceptarla como parte de una realidad que supera cualquier ficción. La sombra del inventario se cierne sobre mis noches y mis días, recordándome que el terror no es un mero producto de la imaginación, sino una presencia real que se esconde en la cotidianidad. Y aunque intento seguir adelante, el eco del anciano y la carga de aquellas almas perdidas se mantienen en mi memoria como un recordatorio permanente de que hay secretos en la oscuridad que jamás deberían ser desvelados. La bodega. Recuerdo cuando trabajaba en la bodega Aurrerá de mi colonia, tenía el turno nocturno. Siempre me pareció extraño que el pasillo de los productos de limpieza se sintiera más frío que el resto de la tienda, pero nunca le di importancia. Hasta que una noche, mientras acomodaba detergentes, vi por el reflejo de una botella a un niño pequeño de pie, observándome. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Volví a ordenar los productos, cuando de repente escuché una risa infantil a mi lado. Me quedé helado. La tienda estaba cerrada al público, y yo estaba solo. Desde esa noche, mi existencia se volvió un calvario interminable. Al iniciar mi turno, sentía un peso en el ambiente, una densidad en el aire que anunciaba que algo no estaba bien. Los pasillos, normalmente inertes, parecían cobrar vida. Mientras recorría las estrechas filas de estantes, el eco de mis pasos resonaba como un recordatorio constante de mi vulnerabilidad. Cada esquina, cada sombra, parecía esconder un secreto macabro esperando el momento oportuno para manifestarse. En los días siguientes, la inquietud se apoderó de mi mente. Intenté convencerme de que se trataba solo de mi imaginación, producto del aislamiento y la monotonía de la noche. Pero el recuerdo del niño, con sus ojos vacíos y suplicantes, se negaba a desvanecerse. Durante mis rondas, siempre pasaba por el pasillo de limpieza y sentía ese frío sobrenatural, tan agudo y punzante que llegaba a calar hasta los huesos. Esa sensación era como una advertencia silente de que algo iba mal, de que la tienda albergaba un mal que no podía explicarse. Impulsado por una mezcla de terror y curiosidad, comencé a buscar respuestas en los viejos recortes de prensa y en las historias que, en voz baja, se susurraban entre antiguos empleados. Descubrí que hacía años, en esa misma sucursal, ocurrió la desaparición de un niño en circunstancias tan extrañas que aún hoy se comenta con recelo. Los informes eran confusos, las fechas se mezclaban y la voz del testigo principal se desvanecía en un mar de dudas.
La posibilidad de que el espíritu del niño hubiera quedado atrapado en la tienda, condenado a vagar eternamente entre los pasillos, empezó a cobrar sentido en mi mente. Una noche, el terror alcanzó un nuevo nivel. Durante mi rutina de reposición, decidí internarme en una sección poco transitada del almacén, un rincón donde la luz se filtraba con dificultad. La oscuridad allí era casi palpable y cada sombra parecía esconder algo. Caminaba despacio, con la respiración agitada y el corazón golpeando con fuerza el pecho, cuando de repente oí un murmullo tenue, un susurro que no podía atribuir a mi imaginación. La voz era apenas audible, pero estaba llena de un dolor y una desesperación que me helaron la sangre. Casi sin darme cuenta, llegué a una pequeña área olvidada, donde entre cajas y productos en desuso yacía una fotografía antigua enmarcada y cubierta de polvo. Era la imagen del niño, su rostro inexpresivo, con unos ojos que parecían implorar auxilio, me observaba con una tristeza infinita. Sentí que el ambiente se volvía irremediablemente opresivo. El frío se intensificó y, en ese instante, comprendí que aquello era mucho más que una simple alucinación nocturna. La tienda, con sus luces parpadeantes y su silencio abrumador, se había transformado en un escenario de un horror real y palpable. Esa revelación fue solo el comienzo de una serie de eventos que, noche tras noche, desafiaban toda lógica. La figura del niño se presentaba de maneras sutiles y otras, con brutal insistencia. A veces, aparecía fugazmente en algún reflejo, el brillo de una botella o el vidrio de una vitrina. Otras veces, lo sentía tan cerca que casi podía percibir el temblor de su llanto ahogado. El pasillo de limpieza se convirtió en el epicentro de este terror, un corredor de sombras donde cada rincón parecía esconder la esencia de un dolor olvidado. Mis compañeros de trabajo, al conocer mis relatos, se mostraban incrédulos o lo atribuían al estrés del turno nocturno. Pero yo sabía que algo inhumano se estaba gestando en aquellos muros. Cada noche me sentía observado, como si ojos invisibles siguieran mis movimientos. La sensación de ser vigilado se apoderaba de mí en cada instante, era una presión constante, una fuerza que me empujaba a mirar sobre mi hombro incluso en los momentos de aparente calma. La rutina se volvió insoportable. Comencé a anotar, en un pequeño cuaderno, cada experiencia, cada sensación y cada extraña aparición. Escribía con urgencia, tratando de plasmar en palabras aquello que mi mente apenas podía comprender. Las páginas se llenaron de garabatos, esquemas y descripciones de una atmósfera de terror que crecía con cada noche. En mis escritos, relataba el frío que se sentía como un manto helado, el eco distante de una risa infantil y la imagen ineludible del niño con la mirada perdida. Cada palabra era un intento desesperado por ordenar un caos de emociones, por encontrar sentido en la pesadilla en la que me había sumido. A medida que pasaban los días, mi cordura empezó a resquebrajarse. La línea entre lo real y lo imaginario se difuminaba peligrosamente y en más de una ocasión sentí que la tienda se extendía más allá de sus límites físicos. Caminaba por los pasillos y, por un breve instante, tuve la impresión de que las paredes se cerraban sobre mí, como si quisieran aprisionar mi alma en ese lugar de sombras y desesperación. Una noche, mientras revisaba el inventario, sentí un roce helado en mi hombro, una caricia gélida que me hizo girar bruscamente, solo para encontrar la nada, o quizás la presencia intangible de aquellos que habían quedado atrapados en la penumbra. La tienda, que para el público era solo un lugar de compras, se había convertido en un escenario de horror indescriptible para mí. La monotonía del trabajo se vio alterada por episodios de terror tan intensos que parecían sacados de una pesadilla. En mis momentos de soledad, incluso después de abandonar el turno, el eco de aquella risa infantil y la visión del niño me perseguían, invadiendo mis sueños y mezclándose con mi realidad. Caminaba por las calles, sintiendo que cada sombra me ocultaba a aquellos que me observaban, esperando el momento de reclamarme de nuevo. El invierno trajo consigo una helada aún más intensa. El frío que sentía en el pasillo de limpieza parecía emanar desde las profundidades del inframundo y las luces de la tienda, a menudo, se apagaban en una coreografía macabra. Aquellas noches invernales eran las peores, la oscuridad se hacía densa y cada sonido, por insignificante que pareciera, adquiría el peso de una condena inminente.
La sensación de ser arrastrado hacia un abismo ineludible se volvía casi insoportable. El ambiente se impregnaba de un aura de luto, como si el pasado y el presente se unieran en una danza de muerte. Una tarde, mientras recogía unos artículos en el área de almacén, encontré un viejo periódico olvidado entre las cajas. Sus titulares amarillentos relataban una tragedia ocurrida en la colonia, la desaparición inexplicable de varios niños, entre ellos, el pequeño de la fotografía. Las palabras impresas en el papel parecían gritar en un lenguaje olvidado, conectando con la oscura energía que permeaba la tienda. Esa noticia, casi enterrada por el paso del tiempo, me hizo comprender que aquello no era fruto de mi imaginación, sino el eco de un pasado trágico que se negaba a descansar. Con el tiempo, el terror se fue convirtiendo en mi compañero constante. Cada noche, al encender las luces de la tienda, sentía como si una parte de mí quedara atrapada en aquel lugar. La figura del niño, la risa distante, el frío inexplicable, todo se amalgamaba en un cuadro de horror que, con cada jornada, se volvía más vívido. Intenté poner fin a aquel calvario renunciando al trabajo, pero parecía que la oscuridad me seguía, marcando mis pasos incluso fuera de la tienda. Hoy, al recordar aquellos días, siento un estremecimiento que recorre mi cuerpo. La bodega Aurrerá, con sus pasillos inertes y su atmósfera de desolación, sigue siendo el escenario de un horror que jamás podré olvidar. En noches solitarias, cuando la oscuridad se cierne sobre el mundo, vuelvo a oír esa risa infantil y a ver, en el reflejo de alguna superficie, la silueta de aquel niño, perdido en el tiempo y en el olvido. Mi alma lleva la marca indeleble de ese terror, un recuerdo que se niega a disiparse, como si la tienda hubiera sellado mi destino con su propia sombra. No sé si en algún rincón olvidado de la bodega Aurrerá el espíritu de aquel niño todavía busca redención o si simplemente se alimenta del miedo de quienes, como yo, se atreven a enfrentar la noche. Lo cierto es que la experiencia vivida en ese turno nocturno ha dejado una cicatriz imborrable en mi ser y mientras existan pasillos oscuros y luces parpadeantes, el horror persistirá. Esa noche, cuando la soledad y el silencio eran cómplices de la oscuridad, aprendí que hay secretos tan profundos y oscuros que se resisten a ser olvidados, y que el miedo, una vez sembrado, crece y se multiplica hasta apoderarse de cada rincón de la existencia. Hoy escribo estas líneas con la esperanza de exorcizar, aunque sea en parte, la sombra que aún me persigue. Mi relato es un testimonio de lo inexplicable, una confesión de una noche en la que lo sobrenatural se impuso sobre lo cotidiano, dejando una huella imborrable en mi alma. La bodega Aurrerá, para quienes solo la conocen como un lugar de consumo, esconde tras sus muros un abismo de dolor y desesperación, un lugar donde el tiempo se congela y la muerte acecha en cada esquina. Mientras plasmo estas palabras, siento la ineludible presencia de aquella energía oscura. Mis noches ya no son tranquilas, la memoria del niño y el eco de su risa se entrelazan en un remolino de terror que me recuerda que hay fuerzas en este mundo que trascienden la comprensión humana. Y aunque trate de convencerme de que es solo una ilusión, sé que nunca podré olvidar la sensación de frío intenso, el roce de una mano invisible y aquella mirada perdida que, por un breve instante, me hizo comprender que el horror puede habitar en los lugares más insospechados. Así concluye mi relato, un testimonio visceral de una pesadilla vivida en carne propia. La sombra del pasillo no es solo un recuerdo, es parte de mi existencia, un recordatorio eterno de que hay secretos oscuros que se niegan a morir y que, en las noches solitarias, el pasado puede volver para reclamar lo que le pertenece. Yo sigo adelante, marcado para siempre por aquello que vi y sentí, con la certeza de que algunas sombras jamás se disiparán y que en algún lugar, en lo profundo de la oscuridad, el lamento de un niño perdido sigue resonando en silencio. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, esto nos ayudará mucho a crecer, nos vemos el próximo video.